Sí. Buenos días. Damos inicio a la sesión de clase correspondiente al miércoles 9 de febrero de 2022. Eje contexto comunicativo, módulo habilidades comunicativas. Y bueno, hemos tenido dificultades hoy con la conexión a Internet. Y bueno, y particularmente les cuento que durante toda la semana ha habido dificultades con esa conexión en el instituto, en la universidad y en general en Medellín, pues como que hay dificultades pues con el Internet. Entonces soy muy consciente de ello. Vamos a tratar pues de estar hoy en la clase, de proyectar los videos y lo que tenemos. Mm, Hoy, como ayer incluso en el WhatsApp les anuncié, les puse la agenda del día de hoy. Hoy vamos a tratar dos temas que ya comenzamos a hablar de ellos el pasado lunes. Y es el tema de las pautas para realizar para elaborar un ensayo escrito, ¿cierto? Y dos, vamos con el tema de oraciones y de inferencias a explicar estos temas y a plantear dos actividades que vamos a desarrollar para presentar la semana entrante. Voy a compartir entonces la pantalla, me dice la presentación del día de hoy. Estamos viendo toda la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Sí, bueno, y estamos grabando esta clase. Creo que allí les da a ustedes la opción, ya les dio la opción de dar visto bueno, de decir que sí a la grabación. Esto por protocolo de la aplicación. Esta grabación es la que yo les envío a ustedes pues para que den la clase. Gracias, Brandon, por confirmarme. Mm, entonces, la agenda del día de hoy es esta. Pautas para la construcción de un ensayo, reel de imágenes, producción de un texto escrito, autoevaluación, talleres de gramática y ortografía, oraciones e inferencias. Entonces voy a comenzar por compartir con ustedes, voy a compartir con ustedes el blog de clase. Y en el blog vamos a comenzar a mirar esas pautas. Me lo está mostrando acá. Sí, vamos a ver, me dicen cuando tengan el blog de clase en pantalla, para que yo lo pueda compartir. ¿Me confirman, Luisa? ¿Lo estamos viendo? Ya todos tenemos en pantalla el blog de clase, ¿cierto? Bueno, eh, entonces en este blog ya vimos pues esta primera unidad acerca del curso y ya hicimos el diagnóstico de entrada con este comentario. Debo decir para todos, quien haya tenido dificultades para ingresar al blog, lo he dicho, pone su comentario en el blog, ¿no es cierto? La idea es que todos puedan estar en el blog y yo todavía estoy solucionando situaciones, es decir, volverles a enviar la invitación, orientarlos acerca del blog. Acá donde dice en esta primera unidad del blog, en la tercera entrada, pero en la primera unidad, eh, habla sobre el proceso de comunicación. Entonces dice, es fundamental que el docente reflexione sobre la complejidad del proceso comunicativo y su importancia en el desarrollo integral de los estudiantes, ya que la comunicación está presente en casi todos los momentos de nuestra vida y de manera muy especial en la experiencia del aula, pues la enseñanza-aprendizaje es un proceso comunicativo de en sí mismo, que se sirve de distintos lenguajes permanentes o permanentemente. Entonces, la comunicación hemos discutido ya en estos encuentros que hemos tenido que está presente en todos los ámbitos humanos, ¿cierto? Y es el eje de la gestión en el escenario del aula particularmente, de las organizaciones, de la sociedad, donde el educador físico o el entrenador deportivo llevan a cabo su ejercicio profesional. Entonces las habilidades comunicativas determinan el rol y las posibilidades que cada quien proyectará, integrará a su didáctica, es decir, a sus herramientas para aplicar su metodología, ¿cierto? Mediante lenguaje, secuencias, momentos, a partir de una experiencia pedagógica. Entonces, comunicar consiste en plantear una idea o un punto de vista a partir de la observación, la percepción o el registro de un hecho, problemática o fenómeno, ¿sí? Comunicar es establecer ideas concretas, puntos de vista que estructuren un mensaje y comunicar de manera asertiva. Entonces quiero ir aquí a la sala y entonces, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de que comunicar es establecer una idea concreta o un punto de vista a partir de una observación, de una experiencia?
Llevémoslo a lo que hicimos el lunes en el aula de clase, a lo que a diario podemos hacer. Entonces, ¿qué es esto qué es esto de que comunicar es a plantear ideas concretas, poder establecer, que requiere establecer ideas concretas, puntos de vista, ¿sí? Valentina, acuérdate del ejercicio que hicimos el lunes. Entonces, ¿cómo es esto entonces? Que comunicar es establecer ideas concretas, puntos de vista que se deben estructurar, ¿sí? Que se deben estructurar para dar un mensaje y comunicar de manera asertiva. A ver, Valentina, te quiero escuchar. Quiero que nos compartas a mí y a todos los compañeros qué es esto entonces, esa parte que estoy diciendo allí. Y llévalo a la experiencia que tuvimos el lunes. Ok, profe, muy buenos días a todos. El día lunes realizamos, digamos que nos fuimos a ese contexto comunicativo y tratamos de comunicar nuestra idea sobre una pregunta que nos planteaba el profe, o en realidad estaba en el salón, pero la planteó para todos. Entonces él nos hablaba de que para dar una correcta información, pues primero hay que tener como un buen tono, hay que vocalizar, buen tono, vocalizar. La idea es que se entienda obviamente muy claramente. También, espera, que yo lo tengo acá. La dicción, ¿cierto? Un buen tono, una dicción, vocalización y ritmo. Señora. Bueno, ese es el ejercicio que hicimos el pasado lunes, pero entonces, ¿cómo es eso que para comunicar entonces uno establece una idea y da un punto de vista y estructura un mensaje? Profe, ¿cómo se te cortó? Sí, ¿cómo es eso entonces? Que entonces se requiere para comunicar, ¿sí? Establecer ideas concretas, un punto de vista y estructurar un mensaje. Sí, pues obviamente la forma en la que yo pienso no va a ser en la que piensan los demás. Entonces, yo voy a hablar pues desde mi experiencia. Ahí es donde yo pongo mi punto de vista. Trato de expresarlo de la mejor manera, con tal de que la otra persona pues lo comprenda como yo estoy tratando de expresarlo. Y la idea siempre es hacer pues, que ese mensaje llegue a todos, obviamente sin tener, perdón, obviamente teniendo en cuenta que los demás, aunque no piensen lo mismo, pues van a comprender lo que yo les estoy queriendo decir. Hay algo interesante y es, sí, todos los puntos de vista son válidos, pero para que sean válidos tienen que tener argumentación, ¿sí? Y aquí vamos a trabajar ese tema de la argumentación. Yo debo de hacerme entender, entonces tengo que tener muy claro mi punto de vista, mi idea. Entonces lo que me está diciendo acá y lo que Valentina nos comienza a decir es, yo debo establecer mi punto de vista, que no necesariamente tiene que ser igual a los demás, no debe coincidir. Para eso está la argumentación y para eso está la discusión, el debate, es decir, el intercambio de ideas que uno puede hacer con otros, ¿sí? Ahora, el punto de vista, la idea debe ser una idea concreta, a partir de un tema concreto y debe tener un punto de vista. Eso quiere decir que tengo pues una forma de escribirlo y con ello estructuro mi mensaje y lo comunico. Entonces, el lunes veíamos cómo lo comunicamos de manera verbal, ¿cierto? Y presencial, de manera... Ahora miremos entonces cómo construyo yo un texto, ¿sí? Un texto escrito, ¿sí? Valentina, ¿se sigue cortando? Me estoy haciendo entender y está saliendo bien mi mensaje. Confírmame. Sí, profe, muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces, gracias. Para construir entonces esa intervención, ahora vamos a hacerlo mediante un texto escrito y es el ejercicio que vamos a hacer hoy, ¿sí? Y que vamos a dejar de tarea. Entonces, primero, pues debo establecer un tema. Ese tema es una problemática, una situación. Entonces, cuando decimos observar la realidad, pues nosotros observamos una pregunta que nos encontramos en el tablero. Es una pregunta relacionada con si la presencialidad permite pausar, avanzar, ¿sí? Palabra más, palabra menos. No la tengo al pie de la letra. Entonces, a partir de allí nos llevamos una idea. Ahí planteamos, a partir de una idea, planteamos nuestras ideas, ¿cierto? Pero Profe, la nosotros, pregunta, sí, perdón, léela completa, a ver, sí. la Gracias, pregunta Valentina. decía, ¿será posible pausar, avanzar o retroceder en la presencialidad? Sí. Esa pregunta pretendía generar sentido crítico y generar participación, seguramente en el aula de clase,
No sabíamos si fue el profesor o fue uno de los estudiantes, ¿sí? Es más, no teníamos claro en qué contexto se generó. Podemos pensar, en una clase, el profesor generó esa pregunta para plantear precisamente, generar la crítica, la participación del estudiante, ¿sí? Entonces nosotros la tomamos como una idea, repito, y de allí establecimos nuestras propias ideas, ¿sí? Ahora, aprovechamos el ejercicio y comenzamos a hacer el tema del contexto comunicativo también en cuanto a los 4 elementos que vamos a seguir trabajando, que el lunes vamos a trabajar y vamos a hacer una valoración de ese ejercicio que hace parte pues de este ejercicio del ensayo. Entonces el ensayo lo vamos a escribir, lo vamos a comunicar mediante la escritura y lo vamos a comunicar mediante la voz, mediante la exposición nuestra, ¿cierto? Pues, lo vamos a hacer para todos. Entonces, para yo escribirlo, entonces debo de estructurar esa idea debo estructurar una idea, ¿cierto? ¿Cómo planteo la primera idea? Planteando un tema, ¿sí? Un tema principal, ¿de qué voy a hablar? ¿Cierto? Y surge de una problemática, ¿sí? Después, yo voy a mirar los antecedentes, las causas, ¿sí? Los antecedentes, las causas que tiene esa problemática o esa situación, ¿sí? Y después yo voy a los argumentos, a las afirmaciones que tengo que dar al respecto, explicaciones. Y debo cerrar mi escrito con unas conclusiones. El lunes recuerdo, Valentina y compañeros, que uno de los puntos que más tenemos como oportunidad de mejora es el del cierre, el de en donde se dan las proposiciones, en donde se dan las reflexiones finales, es decir, para que se cierre el discurso, para que se cierre. Aquí vuelve y nos aparece esa recomendación, aquí vuelve y está la recomendación. Entonces, para yo escribir, vamos a comenzar con unas pautas básicas de escritura de un ensayo, vamos a escribir. Recuerden, ya hicimos la presentación personal, hicimos con 3 preguntas, qué, cómo y para qué, ¿sí? El qué, el cómo y el para qué de nuestro objeto de estudio de las habilidades comunicativas y el contexto, respondimos y ustedes comenzaron a escribir y yo los estoy leyendo, ¿sí? Para mirar oportunidades de mejora y para que ustedes comiencen en este contexto del aula, en este contexto del aula que tiene comunicación, en este espacio del lugar de entrenamiento, en este lugar de desempeño, que debe tener habilidades comunicativas de parte de ustedes que van a desarrollar, ya comenzaron a escribir, entonces vamos a seguir escribiendo. Y ahí hicimos un comentario sobre el entrenador y el licenciado apoyado en las TIC. Entonces, ahora esos son comentarios, un esquema básico de presentación personal, un primer escrito acerca era más libre en cuanto a que si fuera un mapa conceptual, que si lo hacíamos a partir de pregunta-respuesta. Aquí ya vamos a comenzar, entonces, es nuestra cuarta intervención, nuestra cuarta actividad. Vamos a comenzar ya entonces a dar las pautas básicas, el punto de partida para un ensayo. Entonces recuerden, tema, causas, argumentos y conclusiones. Esos 4 elementos en su orden son los que tenemos en cuenta al momento de construir un ensayo, ¿sí? El tema se entiende como esa idea, ¿sí? La idea que yo tengo con las ideas auxiliares o el tema y los subtemas que voy a plantear. Deben ser no más de 3 temas, no más de 3 subtemas, un tema principal. Entonces, el tema que planteábamos, por ejemplo, la presencialidad, ¿cierto? Y los subtemas, ¿cuáles son? Si pausaba, si permitía avanzar o si hay o si es la normalidad. En fin, esos son los 3 subtemas. Yo planteo en la primera parte de que voy a hablar de manera concreta. Es el tema, es el problema, ¿cierto? Es el tema, el problema, la idea con las ideas secundarias, la idea principal. Y comienzo a desarrollarlo mediante las causas. Entonces digo las causas, los antecedentes, ¿cierto? Debo de ubicar, ¿sí? De qué estamos hablando y comienzo uno a uno a exponer, a decir mis puntos de vista, es decir, mis afirmaciones con mis argumentos acerca del tema que se está tratando. Y al final cierro con conclusiones, proposiciones, propuestas, una pregunta de reflexión, un llamado a la solución. Sí, me hago entender. Vuelvo y abro acá el aula, voy a mirar el aula para que me hagan las preguntas porque con eso vamos a trabajar. ¿Me hice entender? ¿Hay algo que... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, algún aporte sobre ese esquema básico, esos puntos básicos de ese punto de partida para construir un ensayo? Tema, causas, argumentos y conclusiones. Adelante, los escucho. Luisa, ¿es claro? ¿Te ubicaste?
yo te había dicho ayer que hablamos, debido a tu incapacidad médica, que hablamos, te ubiqué rápidamente qué hicimos el día lunes, pero Valentina nos ubicó mucho más. Entonces, Luisa, quiero saber si te ubicas y en este momento si lo que estoy explicando, con ello me hice entender. Adelante, Luisa, Joan, Luisa primero, después Joan, que veo Sí, que abrió el micrófono. Luisa. sí, buenos días, profe, compañero. Sí, un poco más ubicada para poder realizar como esta actividad. Muy bien. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Profe, ¿me podrías aclarar algo, por favor? Sí, adelante, Valentina. ¿En qué parte presento la solución a esas causas que inicialmente suceden? ¿En qué parte? ¿Me repites, por favor, que no se te cortó? ¿En qué parte qué? O sea, ¿dónde puedo plantear esa solución a esas causas? Al final, en las conclusiones, cuando propones, Ah, listo, profe, cuando gracias. cierras. Ahora, no necesariamente uno puede presentar soluciones, ¿sí? Usted puede dejar la pregunta abierta y al final hace una reflexión, ¿cierto? No todo ensayo puede tener, pues no es una norma que entonces, si usted plantea el problema, después lo solucione. O si usted plantea una pregunta, la responda. No, la puede dejar planteada. Solo que usted da causas, antecedentes, argumentos, afirmaciones y repito, esas proposiciones pueden ser o la solución o el llamado a la reflexión o el dejar la pregunta abierta para que quede en la mente de quienes leen. ¿Sí? Joan intervino, habilitó micrófono ahorita, me parece. Adelante, Joan. Sí, profe. Buenos días, y para todos. Mira, este ensayo tiene estrictamente ese orden, profe, porque con respecto al tema que es el problema, se podría considerar como la educación. Voy a inhabilitar mi cámara para... Pues, Joan, se te está cortando la señal. porque esta, un de, Alguno de los compañeros que me diga si logró captar, pues si fui solamente yo quien no pude captar todo el mensaje de Joan, no lo pude copiar, o fue en general, pues que él se le cortó la señal. Valentina, abre el micrófono. Profe, a mí se me escuchó entrecortado. Bueno, yo logré escuchar de lo que Joan, que entre otras cosas como que se desconectó, ¿cierto? Que él está preguntando, entonces lo va a responder acá, que si es en el orden, eso fue lo que logré entender al comienzo, y lo voy a grabar acá para que si él se desconectó, pues lo pueda ver en la grabación que voy a enviar. Sí, la respuesta es sí para todos. Debe ser en este orden, claro, porque si yo comienzo con las conclusiones, pues no tendría sentido, ¿cierto? Debo de plantear el problema. Ahora, hay estilos periodísticos, literarios, que eso es otro asunto que no vamos a tratar acá, que desorganizan que tanto el tiempo, sí, la estructura con un fin literario, o sea, es decir, de dar, de hacer figuras literarias, de hacer, crear suspenso, en fin, sobre todo en esa parte, y entonces deconstruyen la estructura, ¿cierto? Deconstruyen el texto. Aquí estamos hablando del mensaje en el aula, del mensaje comunicativo, del mensaje que hace el profesional, del escrito que yo hago a nivel académico. Y entonces lo que hago es que, repito, planteo un tema, debo de plantear a continuación sus antecedentes, sus causas con sus antecedentes y argumento y afirmo con mis propios puntos de vista o con los puntos de vista que yo encuentre de otros. Vamos a ver también que cuando hago eso debo de citar para no plagiar, ¿cierto? Pero por ahora vamos a argumentar con los temas, con lo que yo conozco y si tengo una afirmación de otro,
pues simplemente debo decir, de acuerdo con lo dicho por la Organización de Naciones Unidas o de acuerdo por lo dicho por el ministro de Salud de Colombia, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, al final hago las proposiciones. Entonces la respuesta, Joan, es sí, y a todos, ¿cierto? Este es el orden, ¿sí? Un orden secuencial. Repito, planteo el tema con los subtemas, hablo de las causas antecedentes, hago mis argumentos, mis afirmaciones, planteo mis puntos de vista y mis conclusiones, proposiciones, ¿cierto? Soluciones. ¿Alguien más? Valentina, adelante. No, ¿Tienes, vas profe, a nada ti? por decir. Bueno. ¿Alguien más entonces? Bueno, voy a pasar a continuación, acá en el blog de clase, un reel de imágenes. Vamos a mirar las imágenes. ¿Por qué es un reel de imágenes? Porque no tiene sonido, ni locución, ni música. Simplemente son las imágenes. Voy a poner la sucesión de las dos imágenes eh, y para que ustedes la miren, ¿cierto? Para que la puedan ver y eh, y a continuación planteamos, con ellas, vamos a hacer un ensayo escrito que es con el cual vamos a trabajar el próximo lunes de manera presencial. Es decir, vamos a hacer la intervención. Con ese mismo ensayo vamos a construir el ensayo, lo vamos a escribir y lo vamos a llevar para la clase del lunes, ¿cierto? Para que lo valoremos y a la vez vamos a hacer esa socialización, esa exposición, ¿sí? Bueno, entonces me van a decir si se ven las imágenes. Si tenemos las imágenes en pantalla, ¿cierto? Espérenme aquí que me confirman, por favor, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver las imágenes.
Muy bien, entonces quiero entonces que hablemos en torno a esas imágenes. Primero, ¿a qué corresponden las imágenes? Sebastián, buenos días. Joan ya volvió, yo ahorita le di la respuesta en cuanto al orden. Joan, ¿alcanzó a ver las imágenes que acabo de proyectar? Sí, profe. Bueno, esas imágenes para todos, las imágenes están en el blog de clase, como ustedes vieron, y están también en el Dropbox, ¿sí? ¿Ah? Entonces van a verlas cuantas veces necesiten verlas para hacer la tarea individual que vamos a hacer para el lunes. Joan, ¿qué idea tienes de las imágenes? ¿Qué tema está? Primero, ¿qué tema puedes establecer en una frase sobre esas imágenes? A partir de esas imágenes. Pandemia. Eso no es una frase, es una palabra. Pandemia es una palabra, es adecuada, claro, habla de Era pandemia, una pero, frase. o deme un tema, ¿cuál es el tema que se plantea allí? Bueno, piénsela, eh, Joan, y mientras tanto, ¿quién lo hace? Salud, protección social. Bueno, yo quiero ver la persona que está conectada como A31, John Eduardo. Buenos días. Ay, ¿cómo? Buenos días, profe. Eh, a ver, para que te presentes con tus compañeros. Eh, eh, bueno, mi nombre es Jonathan Herrera y pues, como puede ver, profe, esta es la primera clase que tengo. Bueno, entonces, a ver, participe en la clase y siempre que participes, identifica tu usuario con el apellido. Y yo te integro de acuerdo con la lista de clase. Hasta el pasado lunes no estabas en la lista. Seguramente hiciste el ajuste el lunes o ayer, ¿cierto? Pero bueno, eso se Sí, profe, soluciona porque efectivo. eso está dentro de los ajustes. Bueno, Señor. ¿qué hay? ¿Qué imagen hay? ¿Qué hay de las imágenes entonces, John Eduardo? Profe, no, pues, ¿qué podría decir yo de las imágenes? En el primer reel, pues, como se puede observar, hay una diferencia social, ¿cierto? Las diferencias sociales en el mundo. Y en el segundo sí es como cambió un poco la manera de percibir el mundo, la pandemia para nosotros. Bueno, John Eduardo, pero yo acabo de decir, establezcamos un tema, no describamos las imágenes, porque eso lo vamos a hacer cuando miremos la problemática, ¿cierto? Pero bien, ¿cierto? Entonces, concretemos, ¿cuál es el tema al que te llevan los dos reels de imágenes? ¿Cuál es el tema que... A ver, lo primero, son imágenes reales. ¿Alguien encuentra que son imágenes reales de ciencia ficción o son reales? John, puedes Pues volver a no, intervenir. reales ¿En dónde se dan esas imágenes? En el mundo, en el mundo, sí. ¿sí? ¿A qué implica? A seres humanos y a seres vivos, Sí, ¿cierto? señor, claro. Bueno, salvo de pronto una imagen que todavía está allí con Trump cuando era presidente, pero aunque todavía sigue siendo un personaje mundial, las imágenes siguen siendo actuales, ¿cierto? Todavía lo estamos viviendo. Entonces, esas imágenes corresponden a una realidad, al mundo, a la realidad. Y yo estaba diciendo ahora que cuando uno va a escribir, uno parte de la realidad, de un hecho, de una problemática. Entonces, ¿qué problemática plantean esas imágenes? ¿Qué hecho real plantean? Sigamos participando. Manuel José. Ah, bueno, ¿quién va a intervenir? Sí. Yo, Sebastián, Adelante. pues yo Sebastián, pienso adelante. que las imágenes nos plantean mucho un mundo de desigualdad y una humanidad contradictoria, porque veíamos imágenes que mostraban estadios llenos con otros estadios vacíos, o viceversa. También imágenes de gente en buenas condiciones por ejemplo, la de los bebés, fue muy completamente sano, y había otro bebé que estaba en estado de desnutrición. Entonces, como la desigualdad, creo que nos muestra mucho la problemática de la desigualdad que vivimos hoy en día. La desigualdad, pero a la vez nos está mostrando la pandemia. Muy bien. ¿Alguien más?
Entonces voy a pasar a explicar lo que dije ahorita, ¿cierto? Entonces yo expliqué, voy a poner el ejemplo entonces, ¿sí? Entonces, miren, ustedes acá en la presentación que voy a mandar hoy tienen el reel de imágenes también como enlace, ¿cierto? Por si no lo pueden bajar de YouTube, perdón, del blog o del Dropbox. Entonces, vamos a plantear aquí entonces lo siguiente, miren ustedes, el punto de partida del ensayo entonces es la realidad, un hecho, una opinión, una idea o un tema. Todas estas imágenes son un hecho real. Por un lado, estamos planteando la realidad del mundo, como lo acaba de decir Sebastián, el contraste. Las imágenes tienen dos espacios, un contraste entre, digamos, la pobreza y la abundancia, entre la violencia y la recreación, pues, o la armonía, ¿sí? En este caso para los niños, entre la guerra y los ataques, ¿cierto? Los ataques uno puede interpretar el ataque del mundo, de parte del mundo hacia Estados Unidos y cómo Estados Unidos interviene en otros lugares del mundo. Tiene un contraste sobre la forma de transporte de la nobleza y cómo en algunas partes también la gente se las ingenia para tener su propia carroza. En fin, la forma como hay niños que comen abundantemente y otros que están en un basurero buscando. Y así están todas las imágenes como contraste y tenemos también el contraste de lo que estamos viviendo con la pandemia. Yo podría decir entonces, asociar y decir, si uno de los dos, yo los hubiera podido mostrar en un solo reel, en una sola tanda de imágenes, uno podría decir, ¿ha cambiado algo con la pandemia? ¿Se minimizó el problema del hambre, de la guerra, de la desigualdad? ¿O antes se agudizó más con la pandemia? Cada quien entonces, como decía ahora Valentina, y planteaba Luisa también cuando intervino, pues que aportó, cada quien tiene un punto de vista y los puntos de vista todos son válidos. Entonces, de acuerdo con el punto de vista, cada quien, la realidad es una sola, es un hecho, pero cada quien establece su opinión. Entonces, lo primero que establecemos, como lo dije allí, es una idea, un tema. ¿Sí? Me están viendo la presentación en pantalla, ¿cierto que sí? ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, después yo hago una percepción, una interpretación de ellas, que es lo que hicimos rápidamente cuando pregunté, bueno, las imágenes, ¿qué vieron? ¿Qué dijeron? ¿Sí? Pero entonces no nos podemos ir a describir todas las imágenes. Tenemos que ser concretos y establecer un tema con sus subtemas. Sebastián dijo, la desigualdad, pero empezó a describir escena por escena. Lo que debe de hacer es establecer un único tema, de acuerdo con su punto de vista, y unos subtemas, o llámese una idea principal o idea secundaria, y hay ideas secundarias. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Y la proposición, afirmación, inferencias, argumentos. Y concluyo, y termino concluyendo, ¿sí? Ahora, Joan, lo que decías ahora, el orden debe ser este. ¿Sí? El orden es este. Miren el orden acá. Ahora, la realidad del hecho, una idea, tema, antecedente. Miren, lo llevamos a lo que dije en el blog. Entonces, esa primera parte es el tema con sus antecedentes, el tema antecedente, ¿cierto? Va una segunda parte que es el problema y un desarrollo de ese problema. Entonces, con las ideas secundarias yo empiezo a desarrollarlo, ¿sí? A explicarlo. Y vienen las proposiciones, afirmaciones, donde yo empiezo a dar causas, más explicaciones. Y el cierre de lo que escribo es donde propongo, reflexiono, doy soluciones. Y miren el ejemplo que tengo acá, que no está, me dicen si se alcanza a leer. Sí se lee la letra roja, ¿cierto? Con esfuerzo, pero se lee. Sí, De profe. pronto, si alguien está desde un celular, de pronto se puede tener dificultad, pero en la pantalla pues del computador en condiciones normales se ve. Voy a mirarlo, aquí lo tengo full pantalla. ¿Alguien tiene dificultad con la lectura? Bueno, entonces todos lo ven bien. Entonces ese punto de partida, la realidad del hecho, yo voy a tomar, hago una claridad, no todos los puntos de vista son válidos, por consiguiente no son iguales todos. Todos los ensayos que ustedes van a realizar con ese reel de imágenes, con esos dos reels de imágenes, van a tener diferentes puntos de vista. Entonces, lo cual quiere decir que no tiene que ser igual a lo que yo planteo acá. Es más, no debe ser igual. No debe ser igual al de otro compañero. O sea, es su punto de vista y es válido, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de la realidad hecha opinión, lo primero que cuando yo les pregunto, bueno, ¿qué encontraron allí? Entonces, yo coincido con Sebastián en el sentido de que hay un contraste y una desigualdad, pero entonces yo lo planteo como un tema y debo de hacerlo como una oración, con una estructura.
Entonces, el contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo es evidente hoy en pleno siglo XXI. Yo puedo hacer una pregunta, puedo hacer una afirmación. Yo estoy en una afirmación aquí. Entonces, el contraste, ese paralelo, esa desigualdad respecto a la dignidad es la condición humana que le permite condiciones de vida, ¿cierto? Que permite que viva en condiciones de vida, de existencia, acordes, que le posibiliten bienestar. Entonces, la dignidad de los seres humanos en el mundo es evidente hoy. Entonces, hay contraste con respecto a la dignidad en pleno siglo XXI. Ese es el hecho, lo que yo percibo en esas imágenes. Percepción. Ahora, hay COVID y hay desigualdad. Yo puedo tomar o una parte de esa realidad o la realidad global. La desigualdad del hambre con respecto al COVID, la desigualdad del hambre, la falta de recursos y por consiguiente cómo la gente se muere por no tener dinero para que lo atiendan con el COVID, en fin, o simplemente quedarme, yo estoy diciendo aquí, el contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo es evidente hoy en pleno siglo XXI. Ahora, yo ahí estoy abarcando, lo acabo de explicar por qué, ¿cierto? Ese tema de dignidad en cuestiones de alimentación, de educación, en cuestiones de la igualdad de oportunidades para que no me muera y me atiendan por los sistemas de salud. Eso no es igual, entonces eso tiene que ver con la dignidad. Segunda parte, entonces yo planteo unos temas, unos subtemas, retomo mi idea y digo el contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo es evidente hoy en pleno siglo XXI. Dicha disparidad tiene causas y consecuencias que bien pueden ser analizadas a partir de la desigualdad económica, de la inequidad de género y de los conflictos armados por la lucha de poder, entre otros. Yo tomé 3. ¿Qué recomiendo yo? Que los subtemas de un ensayo escrito, de una exposición que yo haga, de mi ensayo, de mi discurso, en este caso es un ensayo escrito el que vamos a elaborar, sean 3. ¿Por qué? Porque es más fácil manejar los antecedentes, las explicaciones y por consiguiente las proposiciones y por consiguiente la solución. ¿Sí? Si uno toma todos los temas posibles, se le va a abrir, no va a ser concreto. Entonces, esa es la recomendación, ¿cierto? No de una sola imagen, ni de una sola situación, repito, es de la realidad completa, pero aquí estoy yo y lo puse en negrilla y lo subrayé. No es que en el texto lo tengamos que poner así, no. Acá por efectos de la explicación de la clase lo estoy haciendo así, ¿cierto? Ahora, el método que yo utilizo es esa afirmación, no es que así tenga que ser. Ahora, el orden sí es el que debemos tener para un ensayo, ¿cierto? Un ensayo escrito, pero la forma como yo explico es la forma como explico yo para hacerme entender. ¿Vamos bien hasta allí entonces? Ahí está el hecho, el tema principal y el tema con la idea principal y las ideas secundarias. ¿Es claro para todos? ¿Sí? Luisa, ¿cómo vamos? Bueno, ya se nos fue Luisa, o todavía está por aquí Luisa. Bueno, Brandon, Yamid, Manuel José, John Eduardo, Sebastián, Alejandro, Yamid. ¿Está todo claro? ¿Vamos bien hasta allí? Sí, profe, Sí, todo profe. bien. Bueno, entonces continúo. Entonces, cuando hablo de proposiciones, afirmaciones, es decir, empiezo a dar argumentos, empiezo a explicar, entonces tomo una a una mis subtemas. Aquí le puse un número, pero uno en el texto no le pone el número, ¿sí? 1. La desigualdad económica se comprueba en el hecho que 2.153 millonarios poseen más riqueza que 4.600 millones de personas en el planeta. Y comienzo con esa idea secundaria a explicar, aquí hay un dato que yo debiera de decir, puedo decir, de acuerdo con Naciones Unidas o de acuerdo con el último dato del Banco Mundial, y de ahí saqué el dato, ¿cierto? Yo lo saqué del portal de Naciones Unidas. Segundo subtema, o sea, la inequidad de género. Pues retomo, la inequidad de género es consecuencia de los sistemas económicos en los cuales las mujeres están en la base de la pirámide social, con lo cual tienen las peores pagas o no son remuneradas por su trabajo. Entonces acá, inequidad de género, ¿ya? Tercero, los conflictos, tercer subtema,
Los conflictos armados en el mundo tienen como primera consecuencia los desplazamientos, el bloqueo de los territorios y de la producción, la contaminación por el empleo de armas químicas y la utilización del hambre como arma de guerra. Noten ustedes que aquí comienzo yo a dar afirmaciones. Miren la afirmación aquí, ¿sí? Es consecuencia de los Profe. sistemas económicos, estoy afirmando, ¿sí? Ya Profe. vamos allá. Sí, adelante. Después de cada proposición, se le puede poner entre paréntesis la fuente, o no es necesario. Bueno, lo que pasa es que la fuente, sí es necesario decir la fuente, eso se llama citar, respetar las fuentes, pero no es entre paréntesis, no lo vamos a tratar acá porque lo vamos a tratar más adelante, cómo se cita y se referencia según la norma APA. Hay citas directas y citas indirectas. Por ahora, dígalo en el texto, porque el paréntesis es como un inciso, como un aclaratorio. Entonces, ¿cómo lo va a decir? De acuerdo, la desigualdad económica se comprueba en el hecho, de acuerdo con la desigualdad, puede decir así, de acuerdo con los últimos datos de Naciones Unidas, la desigualdad económica se comprueba en el hecho que 2.153 millonarios, multimillonarios, ¿cierto? Ahora, en la parte inferior del texto usted pone el título referencias y ahí sí pone ONU, documentos sobre pobreza en el mundo 2020, consultado en línea. Ahí sí, al final pone toda la referencia. En el texto va a decir de dónde simplemente, ¿sí? Por ahora, ¿sí? Porque vamos a explicar en detalle más adelante cómo se hacen las citas y referencias. Por ahora vamos a ocuparnos de la estructura básica para que ustedes comiencen a construir un ensayo. Sí, responde a tu pregunta, Joan. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, ahora, aquí estoy dando apenas la primera parte, no es que, pues, el ejemplo, no es que entonces la proposición quede así, esto tiene un párrafo completo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el ensayo que vamos a construir para la próxima semana? Vamos a hacer 3 párrafos, un párrafo de entrada donde está el tema central y los subtemas, un párrafo de desarrollo donde están los subtemas ya explicados como estoy haciendo yo acá, y un párrafo de cierre donde están las conclusiones. Es decir, el ensayo debe tener mínimo 3 párrafos. Si usted quiere en el párrafo de desarrollo hacer varios párrafos, bien, pero no lo estoy exigiendo. Y por ahora lo que me interesa es que estructuren y que redacten y que enlacen ideas y que comiencen a hacer lo que estoy diciendo acá. Repito, el párrafo puede ser el del centro, pueden ser párrafos de desarrollo. Por ahora vamos a pedir 1 o 2 párrafos de desarrollo, pero con uno podemos tener. Ahora, ¿cómo expongo cada idea? Con punto seguido, las diferencio para que una esté con la otra, ¿cierto? Y esté en un solo párrafo. Ahora, sí debe tener toda la explicación, el argumento, ¿sí? Y viene el cierre, que en el cierre lo que yo hago es el problema, miren cómo lo hago yo, el problema de la dignidad humana en el mundo, derivada de la desigualdad económica, de la inequidad de género y de la guerra, debe atenderse por parte de gobernantes y de los organismos internacionales mediante, y sigo mi idea. ¿Yo qué hice aquí? Que es muy de mi estilo. Yo planteo nuevamente con lo que comencé. O sea, retomo el tema principal con los subtemas y concluyo. Uno puede decir también, de acuerdo con lo anterior, o se concluye, o en conclusión, ¿cierto? O todo lo anterior nos lleva a decir que el problema de la dignidad humana en el mundo, ¿sí?, debe ser atendido por parte de los gobernantes y de los organismos multilaterales, con políticas agresivas, en fin. Yo aquí lo hago más evidente, repito, digo, el problema de la dignidad humana en el mundo derivada de la desigualdad económica, de la inequidad de género y de la guerra debe atenderse por parte de gobernantes y de los organismos internacionales. Preguntas sobre ya la explicación, el ejemplo con lo que dije cuando planteé o propuse el esquema, Joan, tú que te inquietaste tanto si era en el mismo orden, si es en el mismo orden, miren que es una secuencia y estoy explicando. Ahora, es una secuencia porque yo necesito es que me lean, ¿sí? Que sea ser lo más claro posible para que el otro entienda, para que yo pueda hacer mi mensaje, ¿cierto? Que a pesar de que es mi idea propia, es mi punto de vista y que no es igual al de los demás, pero sí debe ser entendible, ¿sí? Preguntas entonces en esta parte. Entonces voy a continuar acá diciendo, miren acá entonces, el problema, temas, subtemas, causa, desarrollo, secuencia, afirmación, proposición, argumento y conclusión, impacto, solución. Joan, tienes oportunidad de leer para todo lo que está en la parte de abajo en el recuadro. Sombreado, por favor, hazlo para todo el grupo.
Mira con atención la sucesión o reel de imágenes disponibles en Blogger y en Dropbox y escribe tu propio ensayo para presentarlo y leerlo en clase. Cada producto será valorado y comentado entre los socios del aprendizaje y el facilitador. Tu ensayo escrito autoevaluado deberá ser subido a la carpeta de Dropbox del curso. Muy bien. Entonces, esta es la tarea para la próxima semana. Para el próximo lunes vamos a llevar ese ensayo a la clase y allí vamos a hacer una actividad. Esa actividad, el lunes hicimos una actividad donde aprendimos, pero no hicimos la valoración, es decir, no establecimos una nota. El próximo lunes sí vamos a hacer una nota con esta actividad. ¿Sí? ¿Es claro para todos la tarea entonces? Y por eso pregunté varias veces si teníamos dudas sobre lo que estoy exponiendo. Profe, yo sí tengo una duda. Pues tengo claro que se hace referente a las imágenes, pero entonces el tema lo hacemos más o menos siguiéndonos de lo que usted ya nos expuso, o el tema igual lo tenemos que poner nosotros. Valentín y compañeros, el mundo está lleno de percepciones, ¿cierto? Está lleno, o mejor, uno puede tener muchas percepciones. Yo planteé unas imágenes que tiene una, no es lo mismo que yo puse. Lo que yo puse allí es el ejemplo. Para mi ejemplo, mira, yo dije, hombre, lo que yo veo en esa imagen es el contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo, ¿ya? Y planteé 3 ideas para poder sustentar la desigualdad económica, la inequidad de género y el conflicto armado. Pero por eso le pregunté a cada uno ahorita, ¿qué vio en las imágenes? Porque cuando uno escribe, uno percibe de la realidad. Entonces la respuesta es, cada quien que percibió de la realidad. Valentina, ¿qué estableciste tú a partir de esas imágenes que vimos? Por ejemplo. Profe, pues principalmente una desigualdad. Bueno, esa es la Desigualdad idea, el social. tema central. ¿Y cuáles son los subtemas? De pronto los subtemas, pues es como para no abordarlos todos, para mí sería esa desigualdad, pues primero que ha estado evidentemente desde mucho antes de la pandemia y que incluso en la pandemia se ha visto también mucho, porque hay personas que bueno, están en la pandemia y están en sus casas y están resguardadas y digamos no tienen problema. Mientras que otras, aunque estemos en pandemia, les toca salir a trabajar, les toca salir a exponerse. Entonces, evidentemente hay una condición de desigualdad. Por una inequidad económica, porque no todos tienen los mismos recursos. Exacto. Otra, bueno, entonces esa es. No es igual a lo que yo hice, ni los temas que yo establecí. Lo que yo establecí es el ejemplo de cómo construir el ensayo, pues, pero es mi punto de vista. Pero cada quien establece su punto de vista y lo sustenta. Entonces, ahora, no es que va a hablar solamente de 3, no, es que lo recomendable es 3, porque de todos no puede hablar. Ahora, viene otro asunto. Uno puede ver con detalle esa realidad y empezar a decir, es que la gente le toca ir a trabajar, entonces se expone. Es que la gente le tiene hambre, entonces no todo el mundo come igual en el mundo. Y ya plantea toda esa serie de situaciones. Entonces la gente no puede ir a los espectáculos, no la gente porque están aislados, no porque no tiene cómo. Entonces la gente en salud no la atienden igual porque, claro, no tiene mismos recursos. Y todo eso es un tema, es un subtema. ¿Cuál es? La desigualdad económica y la posibilidad de acceso desigual a los recursos, a todos los recursos. Entonces es una sola. Ese es otro asunto que uno se vale, Valentina. Uno plantea todos los subtemas y entonces los reúne. Lo mismo que cuando está estableciendo el tema. Miren que ahorita cuando yo les pregunté a ustedes, bueno, ¿qué vemos en las imágenes? Ustedes comenzaron a hacer el resumen y hablar. Entonces la idea es comenzar a centrarlo y hacer una idea, precisamente establecer el tema para hablar de él. ¿Sí? ¿Te queda claro, Valentina? Sí, profe, sino que tenía como esa duda de, aunque obviamente todos vamos a pensar diferente, vamos a opinar diferente, pensé que teníamos que como opinar acerca del mismo tema, que era como el que nos planteabas, pero No. ya más claro. El tema es el ejemplo, pero ¿cuál es el tema que yo planteo? Unas imágenes. Es como si yo los hubiera llevado a pasear durante la clase por el mundo. Este mismo ejercicio lo pudiéramos haber hecho en el instituto. Venga, salgamos 10 minutos y miremos qué está ocurriendo. Y vemos la realidad y cada uno trae su visión de la realidad y establece un tema. Así como cuando con una frase, una pregunta que hay en el tablero,
cada uno tiene su punto de vista, no es el mismo. ¿Ya? Yo ese día de un ejemplo intervine, pero cada quien hizo su exposición. Aquí vamos a escribir. Entonces, voy a retomar para pasar rápidamente al otro tema y a la otra tarea y para que vamos cerrando la clase del día de hoy. Primero, entonces, vamos a escribir un ensayo con las imágenes que hemos visto. Las imágenes, el tema. Cada quien establece el tema. Ahí se plantea claramente una desigualdad, se plantea un paralelo y la idea y el tema es el mundo, los seres humanos en tiempo de pandemia y en tiempo de lo que vive el mundo, ¿cierto? Ya ahí hay muchas ideas, muchas como religión, política, guerra, gobernantes, economía, hambre, salud, recreación, educación, en fin, todo lo que puede abarcar el ser humano, deporte, ¿sí? Sitios públicos, en fin. Y tiene pues el componente del mundo y el COVID y esos paralelos. Entonces, vamos a escribir un ensayo. Por favor, si quieren lo escriben en manuscrito a mano porque lo van a utilizar el próximo lunes. Pero por favor lo digitan porque lo van a subir, lo vamos a autoevaluar y lo vamos a subir a la carpeta de Dropbox. Entonces, primera parte, escribimos. Segundo, vamos a hacer un ejercicio de improvisación, de hablar, es decir, lo que comenzamos a hacer el lunes. Segunda parte, con mi ensayo escrito, tercer paso, perdón, el ensayo escrito lo vamos a trabajar también como texto y lo vamos a analizar en la clase del próximo miércoles y lo vamos a autoevaluar. Y con esa autoevaluación vamos a calificarnos el escrito. Entonces, miren que ahí ya vamos teniendo también dos valoraciones. La de la salida en público, la del escrito, ¿sí? Y una vez hagamos esa autoevaluación, vamos a hacer una versión mejorada del ensayo. Entonces, ¿me hice entender? Es muy importante que me pregunten en este momento para que no tengamos dificultades y ustedes no tengan, pues, no vayan a hacer, pues, lo que no se debe hacer. ¿Está claro entonces? Bueno, ¿claro? Sí, profe. profe. Entonces voy a pasar al siguiente tema. El pasado lunes también comenzamos a hablar de algo básico también, que lo aprendimos por ahí en séptimo de bachillerato. Sujeto, verbo, predicado y complemento. Acá lo tienen aquí, Joan y compañeros, en ese orden es la secuencia y da sentido para facilitar la comprensión de una frase. Entonces, el perro come concentrado, ¿sí? 2 veces al día. ¿Sí? El perro es el sujeto, come es el verbo, concentrado, ¿sí? Comienza a ser el predicado y 2 veces al día, ¿sí? ¿Sí? Ahora, el perro come concentrado 2 veces al día durante todo el año o durante el invierno. Ese durante es el complemento de tiempo. O podríamos decir, el perro come concentrado, ¿sí? El perro come concentrado durante el día, ¿sí? Coma, en su lugar, en el lugar de habitación, o en su comedero, o en su canil, ¿cierto? Listo. Ese es el complemento del lugar. Entonces, ¿qué es el sujeto? El sujeto es la persona, el animal o el objeto del cual se dice en la oración. El verbo, oración o frase, el verbo es la acción, lo que realiza ese sujeto, esa persona, ese animal, o se dice de ese objeto, o está también dando acción a ese objeto. Y el predicado es lo que se dice de esa acción, los detalles. Y existe un complemento que no todas las frases lo deben tener, también es si se requiere, generalmente va después de una coma. Ese complemento puede ser de lugar o de tiempo. Aquí estoy haciendo un repaso. Ahora, en el orden, porque uno encuentra que la gente le dice a uno, come el perro concentrado. Ah, hermano, pero es que eso no se entiende. Sí, pero me entendió, ¿cierto? Ah, sí, pero es que... O váyanse ustedes de primero que yo llego, que yo voy llegando o voy a llegar, ¿cierto? Entonces, ustedes, vayan primero que yo llego después, ¿cierto?
Ustedes, que es el sujeto, ¿cierto? Vayan, ¿sí? Ahora, como lo dije, es como hablamos, pero entonces a la hora de escribir, sobre todo textos académicos, textos para la empresa, textos para mis estudiantes, textos para ser publicados, lo ideal es hacerme entender lo mejor posible. Repito, la gente le contesta a uno, pero me entendió, ¿cierto? Es que sí, así hablamos aquí. No. La idea es que usted no tenga que leer 3 veces la frase de alguien que escribió, es decir, que usted se haga entender con asertividad. Entonces, no y no y no desorganizar esta secuencia. Sujeto, verbo, predicado, complemento. Con esto vamos a realizar un taller. ¿Alguno de ustedes ya ubicó los talleres? Que yo les dije que los ubicaran. Los anuncié el lunes. Vamos a hacer un taller sobre oraciones. Ahora, ya ahorita muestro los talleres. Inferencias. La inferencia es el relacionamiento mediante una evaluación mental, tema que también ya hemos visto seguramente, o porque hicieron el curso para presentar las pruebas, o porque les dijeron a ustedes, les explicaron. Generalmente es en las pruebas, o generalmente ya lo vivieron, lo padecieron y no dieron alcance. Es más, no le damos tampoco interés porque uno dice, ves, aquí esa pregunta mala y me están dando como que diga qué dijo el autor. Y resulta que uno nunca sabe por qué. ¿Por qué? Porque la inferencia, la gente le dice a uno, esa respuesta la saqué buena, pero no, o mala. Y lo que te están pidiendo es cuando te dicen el autor en el renglón 4 del párrafo anterior nos dice que están pidiendo que hagas inferencia. Y generalmente lo que haces es decir, sí, que el significado es tal, y eso está incompleto. O que la vida es, y entonces interpretarse. O que esto aplica y estás dando contexto. Pues la inferencia es un relacionamiento, o sea, implica varias ideas. Mediante una evaluación mental, entonces hace una elaboración suya de un contenido, de una expresión. Uno puede hacer una inferencia de un párrafo, de un texto completo, de una frase sola, ¿sí? O de un párrafo, repito, de un capítulo, o incluso de una obra, representadas en una o varias frases, implicando una ruta lógica. Miren, de significado, interpretación y contextualización o aplicación. No tiene que ser en el mismo orden, pero tiene que contener las tres. Entonces, cuando le digo que uno le decían, vea, tal pregunta usted la sacó mala o la sacó buena, uno decía sí, pero no encontraba la explicación. ¿Sí? Generalmente a la gente uno le dice, el autor quiso decir, entonces la gente lo que hace es que interpreta. ¿Cierto? Y resulta que una inferencia debe contener significado, interpretación, contexto y aplicación. Joan y compañeros, aquí sí no en el mismo orden, ¿no? Lo interesante, lo importante es que contenga los 3 elementos para que sea una elaboración mental, una ruta, ¿sí? De inferencia. Entonces, significado, interpretación, contexto. ¿Qué es el significado? Voy al diccionario. Para yo establecer el significado, debo en la frase, en el texto, establecer la idea central, como veíamos ahora. ¿Cuál es la idea principal? Y de ahí el significado, la palabra que está haciendo las veces de sujeto, que está haciendo las veces de dinamizador de la palabra, de lo que me están diciendo el mensaje. Es decir, el tema central. Lo interpreto. Entonces yo miro con los conectores y con lo que dice el autor o quien escribió, qué es lo que él quiere decir, ¿cierto? ¿Cómo lo dijo? Entonces lo interpreto, él quiso decir o nos quiere decir, ¿sí? Y el contexto es cuando yo lo llevo a la realidad, o a mi realidad o a la realidad en la que estamos, o en el ambiente, en el contexto en el que está, o cómo aplica esa frase o ese texto. Yo a veces, yo lo hago casi siempre en este orden: significado, interpretación, contexto o aplicación. Pero, repito, se puede hacer en cualquier orden. Lo importante es que tenga los 3 elementos. La inferencia no se hace diciendo interpretación 2 puntos, no. Se hace un texto, otro texto completo, lo más corto posible, en donde usted dé cuenta de la inferencia. La inferencia nos da a la lógica del texto, ¿sí? Cuando yo soy quien escribo y tengo claro la forma de hacer inferencia, yo argumento. Cuando yo estoy leyendo, hago inferencia, es decir, porque el otro me está argumentando. Entonces, a partir de los argumentos del otro, yo detecto qué significado, qué interpretación y qué contexto, y hago la inferencia. Y cuando yo estoy escribiendo, yo debo de poner los 3 elementos y eso hace parte del argumento. Pregunta hasta ahí, para que pongamos el ejemplo. Voy a poner un ejemplo con una frase.
Un ejemplo de inferencia se puede ilustrar con esta frase. La frase es de Abraham Lincoln. Vamos a hacerlo con una frase célebre. Repito, la inferencia se puede hacer a partir de un párrafo, de un texto completo. Entonces, comillas, recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Abraham Lincoln. ¿Quién me dice quién era Abraham Lincoln? Un presidente. Un presidente. ¿De dónde? Estados Unidos. Estados Unidos. Un presidente que además fue asesinado, el primer presidente asesinado en función de en Estados Unidos ha habido dos presidentes asesinados, Abraham Lincoln y John F. Kennedy, ¿cierto? Este presidente fue asesinado, parece ser que por sus ideas de defensa a la abolición de la esclavitud. Él defendía la libertad de los negros en Estados Unidos en su época, ¿no? Bueno, porque es importante a veces también saber quién escribió, quién es el autor de lo que estoy leyendo, porque eso me puede dar contexto y me da pistas para lo que voy a interpretar, ¿cierto? Es muy importante también. A veces uno para poder inferir también tiene que buscar si es que no sabe quién era el otro. Joan, ¿vas a intervenir que activaste tu micrófono? ¿O está allí como si fueras a intervenir? Bueno, entonces continúo con el ejemplo. Entonces, ¿cuál es la inferencia? Ahora, las inferencias no son iguales. Esas sí que son desiguales porque son puntos de vista. La interpretación, el significado se parece, ¿sí? Pero la interpretación y la aplicación, el contexto, no. Luego, las inferencias de esta frase, podríamos aquí preguntar y cada quien hace su inferencia. Yo voy a poner el ejemplo. Entonces, inferencia. El triunfo significa lograr lo deseado y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Lincoln se refiere a la orientación al logro, que hoy se traduce en el proyecto de vida que todos debemos tener claro e implementar de forma integral y coherente. Entonces, yo puse la palabra significa, estoy diciendo que es el significado, ¿cierto? Yo detecté que la frase está en torno alrededor de triunfar, de lograr, ¿cierto? Entonces dice, el triunfo significa lograr lo deseado y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Usted busca en el diccionario triunfo y quiere decir llegar a la meta, alcanzar objetivos, un grupo humano que logra realizarse plenamente. En fin, yo lo hice con mis palabras, ¿cierto? El triunfo significa lograr lo deseado y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Lincoln, yo hubiera podido decir el autor o este expresidente norteamericano se refiere, dije Lincoln. Lincoln se refiere a la orientación al logro. Esa es la interpretación que yo hice. ¿La orientación al logro qué es? En el campo profesional y de formación y de la universidad es lo que me propuse, el desempeño, los aprendizajes, lo puse en este contexto. Lincoln se refiere a la orientación al logro y le doy una aplicación. Entonces dije que hoy se traduce, que hoy es válido, en fin, en el proyecto de vida que todos debemos tener claro e implementar de forma integral y coherente. Esto es una inferencia de una frase. Expliqué que es una inferencia, puse una inferencia e hice el ejemplo. Preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas? Sebastián, John Eduardo, Alejandro, Valentina, Brandon, José, Manuel José, Yamid, Luisa, preguntas. ¿Es claro lo que acabo de explicar? Sí, profe, claro. Voy a ir nuevamente al blog y entonces voy a mirar acá, ¿sí? Lo estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Voy a ir a la unidad 2. A ver, espérenme un segundo. Sí. Entonces, voy a ir a la unidad 2 y aquí, en la carpeta, en la número 2, voy a encontrar acá en el material de apoyo. Recuerden, todo el material de apoyo de la clase. Lean o no lea el profesor en clase. Diga o no diga que hay que mirarlo. Usted lo deben mirar, porque son todos los elementos, todos los documentos, todos los videos que dan mucho más alcance a lo que yo hablo en la clase, o presencial o virtual, ¿cierto? Entonces, en este caso, y ahí están también el material con el que vamos a trabajar. Entonces, acá dice oraciones e inferencias, dice aplicaciones y talleres. Hay una ficha de lectura que vamos a utilizar más tarde, hay un ejemplo de esa ficha y dice talleres de gramática. Entonces dice oraciones.
Valentina, lee por favor al menos el encabezado y la primera oración acerca de qué consiste este taller. Por favor. Ok, dice taller oraciones. Por favor, ordene, es la forma más correcta, las siguientes oraciones. Me da el sol en el jardín. ¿A qué se refiere? La A que si segunda- todos ya dijimos sujeto, verbo, predicado, es que usted las 10 frases que tiene allí de manera individual las ordene de acuerdo con el sujeto, verbo, predicado. Las va a elaborar. Entonces usted puede tomar este archivo y las transcribe. Puede digitarlo. Las prepara para la clase. Las vamos a trabajar el próximo miércoles. Las trabaja y las vamos a autoevaluar también. Mejor dicho, las vamos a tratar para la semana entrante. ¿Cierto? Usted las va elaborando. El lunes me preguntan si hay alguna duda sobre estos talleres y los vamos a estar autoevaluando. Autoevaluar quiere decir que usted trae su taller y aquí lo discutimos y lo explicamos y cada quien va a leer sus oraciones. ¿Ya? ¿Es claro, Valentina? Sí, profe. Ahora, no se trata de cambiar la frase. ¿Hay alguna parte donde usted puede que le sobre, por ejemplo, un punto, una coma, que le sobre un artículo? Sí, pero usted tiene que sustentar por qué. Pero no se trata de hacer otra frase, es con los mismos elementos organizar la frase y explicar por qué. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el predicado? Y en algunos casos hay complemento, no en todos, ¿cierto? Bueno, ese es el primero. Entonces allí lo tenemos. Tenemos entonces inferencias. Entonces vamos a hacer un ejercicio igual al que acabo de hacer en la clase, solo que lo vamos a hacer con 26 frases célebres. ¿Por qué digo que es para el miércoles? Entonces no lo pongo el lunes, sino que lo pongo desde hoy, porque ustedes van a tener que destinar tiempo para hacer este trabajo. Entonces comiencen desde hoy. No hagan las 26 oraciones de una vez, van haciendo. ¿Sí? No las dejen para un día antes, no las dejen para hacerlas todas, porque no va a ser más tedioso. Por favor, mismo favor, Valentina, para que todos nos enteremos, leamos acá el texto que acabo de abrir, el taller. Listo, dice, lea cuidadosamente cada pensamiento y exprese el significado implícito. Luego manifieste su opinión sobre el concepto del mismo. Argumente. Esa es Primero, una forma, Valentina, perdón, Valentina, de decirle a uno, haga inferencia. Así es como aparecen los talleres. Entre otras cosas, el taller anterior y este son talleres que yo tomé del material que tenemos en la universidad. Entonces no soy yo el autor del taller, ¿cierto? Ahí dice al final de quién es el taller. Entonces, mire, es otra forma que a usted le dicen, infiera, mire, le están diciendo el significado, su opinión, o sea, su interpretación y argumentar entonces el planteamiento, lo que yo les expliqué. Entonces se trata de 26 frases. Te faltó decir que el título, Universidad de Antioquia, Instituto Universitario de Educación Física, curso Contexto Comunicativo, taller Inferencias, al menos decir que es el taller de inferencias. Entonces, le damos al menos las 5 primeras frases, Valentina, y con eso van a hacer ustedes. A cada uno le hacen una inferencia. A cada uno le van a hacer una inferencia. Adelante, Valentina. Primero, la mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos quieren ser opresores. Napoleón. Segundo, cuán grande riqueza es, aún entre los pobres, el ser hijo de un buen padre. Juan Luis Vives. Tercero, la obra humana más bella es la de ser útil al prójimo. Sófocles. Cuarto, un pariente pobre es siempre un pariente lejano. Perdón, no sé cómo se pronuncia. Oudelot. Eso léalo, su herencia, cuando tengan frases en inglés, léalo como no lo pronuncien, léalo como está escrito y sale mejor. Ya el tema de la pronunciación. Eso es una ofensa al autor propio. Sí, pero para cuando estén leyendo, ¿cierto? Pues uno ya sabe que es Shakespeare, pero entonces en caso de que uno sepa, dice, el amor es ciego y los enamorados no pueden ver las 1000 tonterías que hacen. O sea, que espere, listo. Hay veces no sabe que es Shakespeare, pero es mejor que uno poner a dudar ahí y a esforzarse, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, el que sigue dice Montesquieu, pero entonces usted dice Montesquieu, listo. Sale mejor que usted enredase, pues, que enredar su vocalización. Bueno, entonces miren que acá tenemos 26 frases. ¿Sí? Acá hay 26 frases, perdón, acá hay 26 frases que ustedes van a trabajar, miren. Miren las 26 frases.
La última es de Gautier. La corrección hace mucho, pero el estímulo hace más. El estímulo después de la censura es como el sol después de la lluvia. Bien, entonces a cada una de estas, cada uno de ustedes le va a hacer una inferencia. Bueno, si quieren, miramos y ya estamos pues muy sobre el tiempo, pero pues sobre todo para quienes me expresaron que tienen clase presencial, entonces bueno, que salgamos rápido, al menos que alcancemos a llegar. En el blog, en el Dropbox también están estos talleres. Yo puedo buscar en el Dropbox, perdón, ¿alguien las ubicó ya en el Dropbox? Bueno, mientras que ustedes hacen preguntas sobre la actividad, yo ubico este material en el Dropbox. Preguntas sobre las tareas que tenemos. Preguntas. ¿No hay preguntas? Profe, Sí, adelante. algo con respecto al blog. Cuando intento ingresar, me dices que la invitación ya caducó. ¿Qué puedo hacer? Usted puede hacer que usted utilice bien la invitación. Es que usted no debe de ingresar nuevamente con la misma invitación. Ya lo dijimos. Porque la invitación es para la invitación. Usted debe ingresar con la dirección del blog o ingresando por www.blogspot.com. Él le pregunta su correo y su contraseña. ¿Sí? Entonces, yo le voy a poner ahora, le voy a poner, mejor dicho, en este momento le puedo poner a usted la dirección del blog, ¿cierto? Yo le puedo poner la dirección del blog y usted con esa dirección, si usted ya ingresó correctamente, él le va a preguntar su correo electrónico y su contraseña. ¿Cuál correo electrónico? El correo de la universidad, ¿cierto? Que fue con el cual yo los invité, ¿sí? Ahí está, voy a colocar la dirección del blog. La acabo de colocar en la sesión de clase, en el chat de hoy. Ingresa. Es por eso que le dice que ya no es válida, porque usted ya la usó una vez. Para todos, lo digo, lo repito, la invitación es solo una vez. Muchos de ustedes creen, no, es que con la misma sigo entrando. No, eso no es un enlace de un sitio, es una invitación que usted utiliza una sola vez. Incluso si la utiliza mal, ya no sirve, ya hay que mandarle otra invitación. ¿Es claro? Sí, profe. Era porque cuando ingresaba le daba en el buscador Blogger. Le colocaba mi usuario y mi John Eduardo, pero hay otra contraseña situación también. suya. ¿Está hablando Joan o John Eduardo? Estaba hablando yo. Está hablando Joan, ¿cierto? Pero entonces, para el caso de John Era yo, Eduardo, profe. ahora apenas yo verifique listados y todo, porque él hizo ajustes, yo debo invitarlo al Dropbox, debo invitarlo al Blogger, no tiene el por qué estar, porque tanto el blog como el Dropbox es para invitados. ¿Sí? John, entonces, ¿te queda claro, Joan? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, voy a ingresar por el Bueno, yo enlace. voy a poner también una vez más acá en el chat de la clase para John Eduardo, ¿sí? Él no tiene por qué saber de un correo que yo envié desde la primera clase y me va a poner un mensaje de WhatsApp con su nombre completo, su correo de identificación, ¿sí? Para yo agregarlo al grupo de WhatsApp, que es en el que estamos todos. Y a partir de ahí yo lo agrego a las otras plataformas del grupo. Y a partir de ahí le empezamos a poner todas las dos clases anteriores con las presentaciones para que vea los videos y vea las presentaciones. Levantó la mano John Eduardo, no sé si en ese sentido, pero adelante John Eduardo. Sí, profe, era en eso, para preguntarle cómo me unía yo a eso. Bueno, ya viste el teléfono, el número telefónico mío en el grupo, en el chat. Sí, profe, ya lo vi. Bueno, entonces ahorita apenas termine la clase durante el día, usted me pone sus datos. Una sola vez, en adelante vamos a utilizar solo el grupo. Yo verifico que usted estén listados y ya yo lo agrego al Dropbox. Vamos a mirar para todos. Preguntas entonces, preguntas. Si hay preguntas, por favor. Si no, voy a mostrar aquí en el Dropbox dónde están los
¿Dónde están en el Dropbox los talleres? Lo hacemos. ¿Quién ingresó ya a Dropbox? ¿Quién ha ingresado ya a Dropbox? Y está familiarizado con Dropbox. Lo voy a hacer yo entonces. Mira, entonces yo ingreso a la carpeta que se llama Curso Contexto Comunicativo. Y hay un menú central acerca del curso, diagnóstico de entrada, la primera unidad que se llama el proceso de comunicación. Estas carpetas son similares, casi que iguales a las del blog. Entonces, primeras son, cuando usted tenga problemas con el blog y tenga una actividad, entonces usted, al menos al inicio del curso, usted tiene como alternativa presentarlo en Dropbox, ¿sí? Para que no se quede sin presentar su actividad. No quiere decir que entonces van a empezar ustedes a presentar en los dos sitios, no. ¿Sí? Es para quienes tengan algún problema con el blog. ¿Sí? Cuando la actividad es en el blog, los comentarios. De resto, todas las actividades se presentan en el blog. Pero entonces vamos a mirar. Si yo dije hoy que el reel de imágenes estaba en la unidad 1, mírenlo, acá están. ¿Me están viendo en pantalla? ¿Sí? Alguien que me conteste si se ve el Dropbox en pantalla. Sí, profe. Listo, entonces mire, acá están los dos reels de imágenes. También están en el blog, ¿cierto? Si alguien lo requiere, con mucho gusto se los pongo también al WhatsApp, ¿cierto? Miren, acá están. Son dos imágenes, dos reels que están en YouTube, ¿cierto? Bueno, en la segunda unidad que fue donde mostré que estaban los talleres, acá en este está todo el material. Pero entonces, como son bastantes talleres, los talleres del día de hoy los van a encontrar acá en el Dropbox en una carpeta, ¿sí? En una carpeta que está acá, espérenme, aplicaciones activas, ¿cierto? Talleres. Ahí están, entonces aquí dice talleres, gramática, ortografía. Repito, ¿por qué? Porque se mezclaban en esa unidad. Entonces los dispuse aquí, después de la carpeta 4 se llama aplicativos, talleres de gramática y ortografía. Dentro de esa carpeta que se llama aplicativos, actividades, hay otras actividades y dentro de esa hay una carpeta que es la de talleres. Y está el de oraciones, aquí está de arriba hacia abajo, oraciones e inferencias. Los dos mismos talleres, miren. El mismo que abrí allí, lo abro acá. ¿Lo estamos viendo, Valentina? ¿Lo viste en pantalla? Sí, profe. Bueno, el mismo que abrí allí, lo puedo abrir aquí, el de inferencias. Mírenlo acá, ¿sí? Bueno, esos talleres están enlazados en línea. ¿Por qué están enlazados? Están en línea, perdón, enlazados. Para protección, para que nadie los tome, pues, no, por equivocación. Entonces, otro asunto, profe, que es que eso no me deja transcribir, no me deja copiarlo. Precisamente también lo que pretende es que usted se tome el trabajo de leerlo y de transcribirlo. Es decir, es un enlace. Ahora, hay personas que le toman la imagen, otros que se las ingenian para copiarlo y no tener que digitarlo. Bueno, pero la idea es esa, ¿cierto? Para que no me escriban diciéndome que les mande el archivo de Word. Ya está ahí enlazado, ya está pues allí dispuesto para la clase. Grupos Medellín. Entonces, dentro de la carpeta principal hay dos carpetas, uno que dice Grupos Medellín y uno que dice Grupos Regiones. En este momento está el de Grupos Medellín y está el de los lunes. Entonces ahí encontramos que en la primera carpeta que ya presentamos hay presentación personal, ¿cierto? Entonces, para el caso de John Eduardo, tengo que ponerme de acuerdo para que él cumpla con esta actividad. Acá está todo lo que presentaron ustedes. Mírenlo, acá está. ¿Cierto? ¿Me están viendo en pantalla? Profe, ya no. ¿Ya no? Dejas de compartir. Dejé de compartir. A ver, yo miro qué pasó ahí. Yo miro qué pasó ahí. Entonces, yo estaba aquí. Ahora sí. Ahí volvió la imagen, Valentina. Sí, profe, ya. Entonces, está presentación personal, comentario diagnósticos, ensayos de imágenes, comentario foro de la comunicación, esto es otro, mire, entonces están las carpetas. Entonces, algo muy importante, donde dice Grupos Medellín, Grupo 01, lunes, miércoles, es donde vamos a presentar los trabajos. Los trabajos se suben en estas carpetas. Las carpetas de menú principal son para uso de todos los grupos. Y el uso de ustedes es este que dice Grupo 01. Entonces, acá están todas las actividades. ¿Ya? Los talleres los vamos a presentar en la carpeta 5 cuando estén autoevaluados. Ojo con lo siguiente, el taller lo hacen y lo dejan hecho para que lo evaluemos. Apenas lo evaluemos, ustedes se pongan en nota, lo suben. Antes no. Lo mismo el ensayo.
El ensayo, yo les doy la indicación y apenas lo evaluemos, lo subimos. Bueno, eso en cuanto a la indicación del Dropbox. ¿Alguna otra claridad sobre el tema, sobre lo que nos queda en el día de hoy? Bueno, Yo le entonces, sí, John Eduardo. ¿Me puede ver cómo subo el trabajo del computador al Dropbox? ¿Cómo? El trabajo del computador al Dropbox. No entiendo tu pregunta. Explícate mejor. Repite la pregunta a ver si te haces entender. O sea, si yo tengo el taller desarrollado, ¿cierto? En el computador, ¿cómo hago para cargarlo a la plataforma? En la clase nosotros explicamos cómo cargarlo. Sin embargo, te digo rápidamente, se carga como se carga una USB, como carga unos archivos. Nosotros tenemos asesorías personalizadas también todos los martes para que si quieres hacerlo. Simplemente le dices, en este momento ya no nos da tiempo pues para explicarlo nuevamente, ¿cierto? Está en la segunda clase virtual. Explicamos en línea, tú simplemente le dices, metes a la carpeta, hay una parte donde dice cargar, entonces te dice cargar y te dice que es un archivo de Word y lo cargas allí, tal cual como cuando cargas a una carpeta en tu computador un archivo. Listo, para muchas gracias. Bueno, estamos viendo nuevamente la presentación, ¿cierto? Valentina, ¿estamos viendo la presentación? Sí, profe, se ve. Bueno, Valentina ya se me fue. Parece que sí, ¿cierto? Bueno, John, ¿quién me dijo que Brandon, leamos para todos las tareas que nos quedan pendientes del día de hoy? Listo. Actividades. Primero, producción de ensayo escrito a partir de imágenes. Segundo, talleres No, gramática. preparar texto para presentarle completo. Sí. Preparar texto para presentar la próxima clase del 14 de febrero. Segunda, talleres gramática y ortografía, oraciones, inferencias, preparar para presentar durante la clase del 16 de febrero. Tercero, la comunicación, eje de gestión empresarial, revisar y preparar para las próximas clases. Y cuarto, lecturas, el tema, 2 modos de contar y volver a narrar, preparar para la redacción del ensayo para las próximas clases. Muy bien, esos dos son material que yo les anuncio que deben buscar para que vayan mirando. Esta de la comunicación como eje de la gestión pedagógica, la gestión en el aula, realmente se llama así, lo van a preparar. Entonces, esas son las pendientes. Por último, entonces, preguntas que nos queden, ¿sí? Preguntas, entonces, preguntas finales. La próxima vamos a socializar y autoevaluar el ensayo. Vamos a ver oraciones e inferencias la próxima clase, en próximas clases. Recuerden las asesorías y acompañamiento los martes a las 7 de la noche. La condición es que cada estudiante haciendo uso del espacio de WhatsApp reserve su turno, exprese que necesita asesoría. Bien, eso es todo por el día de hoy. Entonces les deseo un resto de día bien agradable y nos vemos el próximo lunes de manera presencial. Por favor, con sus tareas, cualquier inquietud a través del grupo de WhatsApp, la estamos atendiendo no solamente el profesor, sino los compañeros. Luisa, Brandon, Alejandro, John Eduardo y John, que estén muy bien. Nos vemos entonces. Gracias, profe. Gracias, profe. Luisa. Tienes entonces ahí pues todos los elementos. Yo ahorita mando la grabación y mando la presentación de clase. ¿Listo?